Buenos días, tengan todos. Bienvenidos a este seminario que ha organizado el Comité de Análisis de Riesgos, dirigido y coordinado por la profesora Carmela Velázquez del Centro Nacional de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica. Es para ILSI Mesoamérica un gran honor contar con su participación el día de hoy y esperamos que sea de gran provecho para cada uno de ustedes y sus representadas, la industria a la que representan. Como pueden ver, el nombre del seminario es Prácticas y Procedimientos en la Industria Alimentaria y tenemos el honor de contar con dos excelentes profesoras, la profesora Olga Padilla Sacour, que nos va a hablar desde la Universidad de Cornell, y la profesora Jessie Usaga, que también nos acompaña, bueno, aquí en Costa Rica y que es una gran amiga de ILSI. La agenda, de una forma muy breve, vamos a hacer la presentación de ILSI Mesoamérica y luego vamos ya a iniciar con las dos conferencias de las profesoras donde nos van a hablar sobre las prácticas y procedimientos en la industria alimentaria ante el COVID-19. Ahí tenemos, les presento, tienen ustedes ahí en cámara a las dos profesoras, la profesora Olga Padilla, bienvenida profesora, y la profesora Jessie Usaga. El objetivo del día de hoy es un primer webinar que ustedes después van a recibir otras invitaciones, por favor no se los pierdan. Es cubrir las dudas más frecuentes de cómo impacta la pandemia actual en los procedimientos de operación de la industria alimentaria, además de facilitar ejemplos prácticos de estrategias implementadas por la industria alimentaria costarricense y que pueden ser útiles en toda la región de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Voy a brevemente, como les dije, presentar de una forma rápida lo que es ILSI Mesoamérica para todos los que no nos conozcan. ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute y nosotros somos una red global de científicos que trabajamos en conjunto para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar, así como la protección del ambiente. Somos una organización tripartita, lo que significa que estos científicos vienen de tres grandes partes: la industria, la academia y el gobierno. Nos sentamos en mesas de trabajo, comités, para definir cuáles son las actividades a partir de las oportunidades que podemos visualizar. Y somos una organización a nivel global, o sea que existimos desde Japón hasta las Américas, pasando por Asia, India, Europa, Sudáfrica, por supuesto Australia, toda Latinoamérica, donde tenemos filiales hermanas, y por supuesto también Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. ILSI Mesoamérica, muy específicamente, comprende la región desde México, todo Centroamérica y Panamá, y el Caribe. Nosotros trabajamos de esta manera, identificamos en conjunto los retos regionales que a veces son de un solo país, pero se convierten en actividades que podemos regionalizar. Unimos las capacidades técnicas científicas de la industria, la academia y los gobiernos en un ambiente completamente neutral y con los más altos estándares de integridad científica. Y a partir de esas actividades que generamos en esos grupos de trabajo, de esta manera tripartita, favorecemos el que se dé un impacto positivo en la salud pública y el ambiente. Nosotros también desde ILSI, desde el nivel global y todas las entidades, tenemos un compromiso muy grande con el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que la ONU ha implementado como una estrategia a nivel global. De manera tal que nosotros, cuando formulamos actividades, pretendemos o hacemos uso de estos objetivos para definir el impacto que podemos tener. Y además, en ILSI somos especialistas en la creación de estas alianzas para el cumplimiento de los objetivos, así que nos convertimos en un aliado muy importante en la región para las entidades que tienen como objetivo también hacer seguimiento de esta estrategia. Hoy, y siempre lo hacemos, hacemos una declaración de exención de responsabilidad de manera tal que las opiniones expresadas por los conferencistas son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida, y cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Esto es importantísimo porque cada persona
desarrolla una conferencia y hay horas y horas de trabajo, de investigación, de revisión, de conversación con otros expertos para poder hacerlo, y es con base en ese análisis que ellos hacen que hoy nos resumen en un tiempo bastante limitado, pero nos resumen todo ese conocimiento para que cada uno de ustedes lo haga útil en su diario vivir. Voy a proceder a presentar a la doctora Olga Padilla Sacur. Ella es profesora catedrática del Departamento de Ciencia de Alimentos, Food Venture, y directora del Instituto de Inocuidad de Alimentos de la Universidad de Cornell. Profesora, me disculpa por la R aquí que está en su apellido, discúlpeme. El nombre de ella es Olga Padilla Sacur. Voy a pasarle el mando a la doctora. Adelante, muchas gracias, profesora, y bienvenida. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir las diapositivas que he preparado. Y lo que quisiera es primero darles muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si puedo lograr aquí. Share screen. Supuestamente lo está haciendo. ¿Ustedes ven mi? Sí, señora, ya lo vemos. Ok. Adelante. Lo voy a poner en sistema de presentación. Perfecto. Es un gran placer para mí estar con ustedes hoy y vamos a discutir varios temas que son importantes. Como se dijo anteriormente, yo trabajo para la Universidad de Cornell, he estado ahí muchísimos años y siempre he tenido una muy buena colaboración con la Universidad de Costa Rica, que es donde yo me gradué en mi primer grado. Los temas a discutir hoy, primero quiero hacer la clarificación que, como se dijo antes, lo que vamos a presentar hoy es el conocimiento limitado actual. Y en el caso del COVID-19, del COVID-19, esta información cambia, en algunas veces cambia de día a día o de semana a semana, porque todas las investigaciones que se están presentando se están viendo, revisando, y entonces tenemos más información disponible conforme esos estudios se completan. Queremos empezar viendo las características del virus, del coronavirus, cómo la enfermedad del COVID-19 se transmite y qué podemos hacer para controlar en las plantas de alimentos el virus. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Y ejemplos de protocolos y experiencias. La doctora Osaga nos va a contar acerca de los casos en Costa Rica en forma muy visual y muy aplicable para todos nosotros. Luego seguiremos con un periodo de discusión que es basado en preguntas recibidas. Tiene usted la oportunidad de escribir preguntas conforme nosotros vamos haciendo la presentación. Hay mucha desinformación con respecto al virus, o sea que quería dedicar un par de minutos a hablar sobre el virus en general. El virus se llama SARS-CoV-2 y eso es porque es Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, o sea, las siglas en inglés, SARS-CoV es el nombre del virus y es el virus 2. La diferencia de este virus es que tiene envoltura. Tiene ARN positivo de cadena simple y el virus para reproducirse necesita una célula que esté viva. O sea, se apodera de una célula hospedera y usa la maquinaria para crear más virus. O sea, que si el virus no está en una persona o en un mamífero en ese sentido, no puede reproducirse y va a morir lentamente. Esa capa lípida que tiene la envoltura hace que el virus sea relativamente sensible. Es un virus que fácilmente se puede eliminar. Es muy sensible a la desecación, al calentamiento, a los detergentes. Por eso es que lavarse las manos con agua y jabón es muy efectivo, al alcohol y el ácido del estómago. Eso es importante porque cuando vamos a ver, este virus no se transmite por alimentos. Los que sí se transmiten por alimentos son los virus entéricos, como el norovirus, porque ellos tienen una cubierta diferente de proteína, el cápside, que los hace mucho más resistentes. Entonces, ¿cuál es lo importante para nosotros recordar? Que no se transmite por los alimentos y la pasteurización mata al virus inmediatamente. Y que por medios de desinfección y limpieza podemos controlar el virus.
¿Cómo se detecta el virus? Bueno, hay muchas pruebas, pero la prueba más eficiente es la prueba de reacción de cadena de transcripción inversa, de polimerasa de transcripción inversa en tiempo real, o por tejidos, por cultivo de tejidos. Hay otras pruebas ahora que se están dando de anticuerpos, pero no son muy exactas o muy eficientes a este momento. Entonces, para poder determinar si una persona tiene la enfermedad, tiene que utilizar una de esas dos pruebas. El virus causa la enfermedad. El COVID-19, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad y también es coronavirus disease, por eso es que es COVID-19. Sabemos que la forma de transmisión es de persona a persona, pero también ha habido algunos estudios que dicen que se puede transmitir a través de superficies contaminadas. Sí, hay una probabilidad, pero la probabilidad es muy baja, porque como dijimos anteriormente, el virus no es muy estable. ¿Cuánto tiempo dura? Y esto es en condiciones de laboratorio ideales, o sea, que no representa lo que pasa en las condiciones de nuestras plantas de alimentos o en otras áreas. 1.1 horas en aerosoles, o sea, esa es la contaminación más directa. 0.77 horas en cobre, 3.5 en cartón, 5.5 en acero y 6.8 en plástico. ¿Qué significa la vida media del virus? Que en ese tiempo la concentración de las partículas del virus se van a disminuir en la mitad. O sea, que si teníamos 1.000 partículas de virus, en el caso de aerosoles, en una hora vamos a tener 500, en otra hora vamos a tener 250. O sea, que se muere rápidamente. Entonces, por eso es que la contaminación por superficie no es tan importante como la contaminación de persona a persona. ¿Cómo se transmite el virus entonces? Bueno, principalmente cuando uno está en contacto cercano con otra persona que está infectada, y de hecho la información que hemos recibido más recientemente es por lo menos 10 minutos. 10 minutos y adelante es cuando la exposición es suficiente para empezar a causar probablemente la enfermedad. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? Por medio de gotículas respiratorias, y la persona que está infectada las va a transmitir hacia nosotros cuando tose, cuando estornuda, cuando habla. Y ahora han visto casos en coros, gente que está, coros de las iglesias donde están en un ambiente relativamente cerrado, y cuando nosotros cantamos, usamos más fuerza en la voz, también es un área donde hay más contaminación. También se puede contraer, como dijimos anteriormente, tocando en la superficie un objeto en los que esté el virus, y luego inmediatamente tendrían que tocarse la boca, la nariz o los ojos, porque ya sabemos que el virus empieza a decaer rápidamente, y también la transmisión de la superficie a la mano no es 100%, es un porcentaje pequeño. Por eso es que la probabilidad de infección por superficies es muy baja. Los síntomas de la enfermedad están a la mano derecha aquí. Estos son los más corrientes: fiebre de 38 grados o más, escalofríos, tos, falta de aliento, dolor de pecho, cansancio fuera de lo normal, labios o caras azules, porque eso indica que la cantidad de oxígeno en el cuerpo es baja, dolor muscular, secreción nasal, congestión, dolor de garganta, perdido el sentido del olfato, del gusto. Eso es una característica muy peculiar de este virus, y mucha gente, de hecho, tiene este síntoma. Y problemas gastrointestinales, o sea, que puede dar diarrea o puede haber algún problema relacionado con el sistema gastrointestinal. Es una enfermedad básicamente de los pulmones, problemas de respiración, pero también puede causar síntomas leves o presentar en casos sin síntomas. Y eso crea un problema, porque la información que tenemos a ese momento es de 30 a 40% de los casos que son positivos no presentan síntomas, o síntomas sumamente leves, que la gente no se da cuenta de que mantiene el virus. Pero en otros casos la enfermedad es muy grave, y eso nos ha pasado a nosotros en Nueva York. Ya llevamos 100,000 personas que han muerto por el COVID-19. O sea, para nosotros es un caso sumamente triste.
y necesitamos implementar medidas para proteger a todo el mundo. Casos extremos que se han presentado también en gente que es realmente sana, gente joven. Primero se pensaba que solo iba a afectar a personas que tenían deficiencias o otras enfermedades o de mayor edad, pero ya hemos visto casos muy críticos con gente sana y gente joven, y se presentan casos de hipoxia, o sea, oxígeno bajo, de tal forma que pueden ocurrir también derrames por coágulos, y en niños hemos visto en casos raros, pero también hemos visto síndromes en niños de una inflamación de muchos efectos. O sea, el COVID-19 es una enfermedad muy importante de controlar porque los efectos son devastantes. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo controlamos la transmisión de esta enfermedad? Bueno, esto lo hemos visto muchísimas veces, pero vale la pena ver cada uno de estos efectos y cómo los podemos aplicar en la industria alimentaria. El aislamiento de cuarentena es evitar exponerse al virus. Eso es lo que los gobiernos han tratado de hacer, que todos nos quedemos en la casa. En el caso mío, yo estoy desde el 21 de marzo en la casa trabajando remoto, porque la Universidad de Cornell tuvo que tomar medidas drásticas por la infección en Nueva York. Y esa es la única forma de no exponerse al virus, quedarse uno en la casa y no tener contacto con gente que no es parte de su círculo o de lo que llamamos la burbuja. Luego el distanciamiento social. Eso es el número uno. Distanciamiento social es sumamente importante. Lavarse las manos, porque la transmisión puede ser cuando nosotros tocamos la cara, 20 segundos con agua y jabón. Y si no hay esa opción, usar un desinfectante de manos con más del 60% de alcohol, que es sumamente efectivo. Evitar tocarse la cara con manos sin haberse lavado previamente. Usar cubiertas o máscaras que cubren la nariz y la boca. Y las cubiertas y las máscaras son muy importantes para evitar la transmisión de una persona que está contaminada hacia una persona que no está presentando ningún síntoma. En realidad es para proteger a los demás. Si usamos la máscara, protegemos a los demás. Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto. Eso es importante, pero más importantes son las otras medidas. Y por supuesto, si hay enfermos o personas que resulten positivos, necesitamos el aislamiento inmediato y necesitamos saber quién está en contacto con ellos para poder también separarlos. En forma gráfica, muy rápidamente, el distanciamiento social. Las recomendaciones de la OMS es de 2 metros, 2 distancias de brazos o 6 pies en el sistema americano. Evitar tocarse la cara, usar las cubiertas faciales para proteger a los demás, frecuente lavado de manos y limpieza y desinfección. Bueno, pero ¿cómo es que el COVID-19 afecta a la industria alimentaria si no se transmite por alimentos? Esta es una pregunta que la hemos recibido muchísimas veces. Y la gente ve la información que está disponible, pero muchas veces van a páginas web que no son tan confiables y hay mucha confusión acerca de este tema. Entonces es importante que dediquemos un par de minutos a esto. ¿Qué es lo que pasa para nosotros? Bueno, la disrupción de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque los empleados están enfermos y no pueden ir a trabajar. De hecho, entonces va a haber una disminución de la producción. Hemos visto cierre de fronteras cuando los países quieren protegerse de que venga gente que está con alto nivel de contagio en ciertos países o áreas. El cierre de servicios indispensables, por ejemplo, en transporte. Y la doctora Usaga tiene ejemplos de ese tipo de situaciones. Tenemos también que tener requerimientos adicionales para proteger a los empleados. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que desinfectar superficies de alto contacto, áreas de uso frecuente, fuera de la zona de procesamiento, porque en una industria alimentaria nosotros estamos continuamente limpiando y desinfectando, o sea, tenemos ya ese control en el lugar. El problema es todas las otras áreas, las cafeterías, los baños, las oficinas, donde no tenemos ese control comúnmente de hacer limpieza y desinfección
frecuente. Utilizar equipo de protección personal, en este caso las máscaras, las cubiertas faciales, las caretas, guantes, gabachas, lo que es apropiado para la industria en la que ustedes están. Y por supuesto tenemos que tener suficientes insumos para que los empleados tengan a la mano, desinfectar no solo las manos, sino también los guantes. Ok, vamos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Distanciamiento en la planta y en la comunidad. Tenemos que disminuir la densidad de trabajadores en la planta para poder dar la oportunidad de tener una distancia de los 2 metros. ¿Cómo hacemos eso? Programar el trabajo por equipos. Y es importante que los equipos se mantengan constantes, porque si uno de los miembros del equipo tiene la enfermedad, entonces ya uno sabe cuáles son los trabajadores que tienen que aislarse y no todo el personal de la planta. Cambiar a teletrabajo cuando sea posible y instalar barreras físicas hasta que la gente tenga ya el hábito desarrollado de marcación de distancias. A veces cuesta para uno establecer cuál es esta distancia que es necesaria. El control del tráfico o del flujo de los trabajadores a través de la planta y las áreas comunes. Sumamente importante es el monitoreo diario de la salud. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dependiendo de los síntomas que ya hemos descrito, se pueden hacer diferentes procedimientos. Algunos requieren la medición, por ejemplo, la medición de temperatura. Otros son cuestionarios que el trabajador y la persona a cargo en la planta tiene que llenar para empezar a tener una historia de la salud de los empleados. ¿Por qué? Porque tenemos que aislar a las personas que tienen síntomas o que van a tener una prueba positiva. Porque este es un área nueva, educación y capacitación es crítica. La gente no va a seguir los procedimientos si no entienden por qué es importante. Por qué cada una de estas estrategias de mitigación han sido aplicadas para proteger a los trabajadores. Lógicamente que van a haber nuevos procedimientos estandarizados que tienen que probarse y verificarse y tienen que haber registros permanentes adicionales. Lo que hemos visto nosotros es que muchas plantas han estado haciendo diferentes estrategias, implementándolo, pero no han documentado todavía porque están en una posición reaccionaria en vez de prevenir qué es lo que va a pasar en el futuro. Y entonces en ese momento es importante empezar a establecer esos sistemas y tener la documentación apropiada. Les quiero contar el caso de las plantas empacadoras de carnes en Estados Unidos. Si ustedes han visto las noticias de por acá, eso ha sido un problema súper grave para nosotros. La planta de Smithfield en Dakota del Sur tiene más de 3.500 empleados. Es una planta muy, muy grande. Y tuvieron más de 700, casi 800 casos positivos de la enfermedad y lamentablemente 2 personas murieron. La planta se cerró por 14 días, más que nada por la presión de la comunidad, porque lógicamente se imaginan que los empleados se sentían muy inseguros. Y en el momento actual ya hay una demanda judicial contra la compañía porque los empleados dicen que no había las protecciones apropiadas para ellos. La compañía también tuvo que reaccionar rápidamente y porque lógicamente que tener una planta tan grande como esta cerrada por varias semanas afecta todo, la availabilidad, la disponibilidad de carne en los supermercados y lógicamente para ellos mantener la producción necesaria. Tuvieron que implementar cambios rápidos, incluyendo más equipo para protección personal. Tuvieron que tener análisis frecuentes por el virus. De hecho, tienen una área donde están haciendo los exámenes todo el tiempo. Tratar de poner distanciamiento físico, pero eso es muy difícil en esas plantas empacadoras donde los empleados están muy, muy cerca con ellos mismos. Entonces, ¿qué ha sido la situación final para nosotros? Cuando yo voy al supermercado en Estados Unidos, el abastecimiento de carnes, de productos cárnicos es bajo comparado a los demás. De hecho, solo podemos comprar 2 paquetes por persona.
por la disrupción que ha pasado en este tipo de plantas. Quisiera ahora dedicar un poquito de tiempo a los elementos que hemos concluido a la Universidad de Cornell, que son claves para minimizar el impacto del COVID-19 en las plantas de alimentos. Educación, acción, verificación y validación. Si eso suena como a HACCP o un plan de inocuidad, es cierto, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, ponerlo en un sistema establecido. Empecemos por la educación, porque la única forma de que podemos realmente convencer a los empleados de que es importante es que ellos entiendan qué pasa con esta enfermedad. Lo primero que hicimos en marzo, cuando la situación se puso más grave en Estados Unidos y en Nueva York para nosotros, empezar a dar horarios de oficina para la industria alimentaria. Estos son una hora, y lo hicimos 2, 3, todavía lo estamos haciendo 2 o 3 veces por semana, en la cual la gente vaya a Zoom, vienen y hacemos una discusión y preguntan todo lo que quieran. Son discusiones abiertas para tratar de ver cuáles son los procedimientos adecuados dado la información nueva que ha surgido en los últimos días. Más de 20 sesiones gratis, muchos panelistas con experiencia en diferentes áreas que hemos invitado, no solo los expertos de Cornell, más de 1,500 participantes externos, montones de preguntas, más de 230 preguntas que hemos recibido, y la gente que atiende es el público en general, más que nada procesadores, lácteos, cárnicos, frutas y vegetales, y también agencias reguladoras. Algo que acabamos de hacer y poner en nuestra página web, que tal vez sea importante para ustedes, es un video corto, 4 o 5 minutos, en inglés y en español sobre el COVID-19. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, este es nuestra página web en el Institute for Food Safety, y donde tenemos un área solo para COVID-19, con recursos para la industria. En español, esa es la traducción aquí, recursos de la industria alimentaria, preguntas frecuentes de la industria y de los consumidores, leyes y regulaciones apropiadas, infográficas y pósters que se pueden usar localmente, cuáles son los artículos científicos importantes para nosotros, los eventos y los webinars que hemos programado, y también listas de chequeo de procedimientos también estandarizados, árboles de decisión que están abiertos para todo el mundo como una fuente de información para aplicar en las diferentes industrias. Y ahora vamos a la acción. ¿Cómo se transmite este conocimiento y esta discusión de ideas en acción? Bueno, este infográfico representa nuestro grado de atención a ese detalle. Cómo priorizar las estrategias de control para el COVID-19 y cómo tenemos los diferentes roles. Lo que el empleado debe hacer y lo que el empleador debe hacer. ¿Y cuál es esta prevención, estrategia de control? De las más importantes, todas son importantes, pero con el grado más importante, las que están más rojas. ¿Qué es el número 1? Practica el distanciamiento social. Número 2, detección de síntomas de COVID-19. Número 3, lavado frecuente de mano. Después, use cubiertas faciales, evite tocarse la cara, limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente y minimizar la propagación en la comunidad. Es muy difícil tener control de esta área, por eso es que lo pusimos al final. Y limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente ya está establecido en nuestras plantas de alimentos, sería nada más en las áreas adicionales. Entonces vamos a discutir un poco cada uno de estos sistemas, porque para poder ponerlos en acción tenemos que tener sistemas de verificación y sistemas de validación. ¿De dónde viene esa información? Bueno, de estudios, de instituciones establecidas que tienen la experiencia y el conocimiento, como la FDA, el CDC en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Alguna información viene de Europa también o de países asiáticos. ¿Cuáles son las estrategias más importantes para minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad en plantas procesadoras de alimentos? ¿Cuál es el reto nuestro en ese momento? Es que esto no es a corto plazo, esto es a largo plazo.
No va a haber una vacuna realmente disponible, probablemente en el mejor caso hasta finales del año entrante. Y en el momento lo que tenemos es lo que sabemos del virus y cómo controlarlo. Entonces, tenemos que tener ahora sistemas implementados y documentación requerida que son parte de nuestra vida cotidiana. El HACCP y FISMA, los planes de inocuidad alimentaria, proveen un marco de cómo proseguir. Los beneficios de un sistema formal van a ser que podemos controlar mejor a la enfermedad y la reducción de la responsabilidad legal, porque eso es lo que sigue. Es esencial entonces tener documentos escritos de los nuevos procedimientos y cómo vamos a hacer la verificación. ¿Cómo establecemos estos controles preventivos contra el COVID-19? Esto para ustedes va a ser algo que parece también familiar. Identifique la estrategia de control, establezca los límites críticos, monitoree los controles preventivos, establezca procedimientos de verificación para asegurar que el sistema funciona y mantenga registros precisos y completos. Ok, pero si ya sabemos que en algunas cosas para poder tener un plan eficiente tenemos que tener los prerequisitos. ¿Cuáles serían estos en nuestro caso? Primero, asignar un coordinador responsable del manejo del COVID-19. Esto es sumamente importante. Tiene que tener alguien en la planta que es el experto, que se mantiene informado, que está leyendo, que está en contacto. Esa persona tiene responsabilidades dentro de la compañía, está a cargo de la capacitación, de la implementación de las estrategias de control, pero también es la persona que interacciona con la gente fuera de la compañía, especialmente con las agencias reguladoras y el departamento del Ministerio de Salud, porque si hay casos, hay que trabajar con ellos. Y también para poder dar información a los consumidores acerca de la planta. También necesitamos desarrollar e implementar la capacitación básica sobre el COVID-19. ¿Cuál es la transmisión? Con énfasis en persona a persona, porque ahí es donde hay que tener mayores esfuerzos. Hay que clarificar que no hay transmisión por alimentos. Yo recibo emails diarios de gente que todavía me hace la misma pregunta. ¿Puedo comprar carne? Y porque la carne viene de la compañía Smithfield, va a haber virus en ese producto. Y la gente tiene mucho miedo y uno entiende. Entonces, uno tiene que ser paciente y escribirles y explicarles por qué no tienen que estar con ese miedo a esta situación. Y por la responsabilidad legal, mantener los registros de capacitación. Verificación y validación son sumamente importantes porque determinar la validez del plan de inocuidad y verificar que el sistema está operando de acuerdo al plan son las bases claves para las defensas. ¿Qué es la verificación? Hace lo que dice el plan. Está realmente haciendo, seguido de la letra de lo que hace el plan. ¿Y qué es la validación? ¿Funciona el plan en forma correcta? O sea, que estoy teniendo protección contra, en este caso, contra el virus. El ejemplo que siempre utilizamos es pasteurización. ¿Qué es la verificación? Hay un registro continuo de la temperatura y la tasa de flujo. Y la validación son los estudios científicos que ya han determinado que cierto tiempo y temperatura, 72 Celsius por 15 segundos, por ejemplo, va a proveer la reducción en los patógenos pertinentes adecuados. Por lo general es más de 5 logs. Si vemos esas estrategias que estamos poniendo como número 1, entonces vamos a ver cómo podemos hacer los controles y la verificación y tener los documentos importantes. Entonces, la práctica número 1, distanciamiento social, y vamos a también usar cubiertas faciales para ir más rápido. ¿Cuál es la validación? Las guías del CDC y la FDA, o sea, análogo a pasteurización, donde tenemos ya los estudios hechos. En el caso de las cubiertas faciales es más difícil, pero ya vemos que hay estudios científicos que están empezando a dar esos datos con respecto a la cantidad de virus que se puede filtrar o básicamente retener utilizando las cubiertas faciales. ¿Cuáles son los límites críticos? Que son los límites que podemos realmente implementar.
los 2 metros de distancia todo el tiempo durante el trabajo. Y cubiertas faciales que cubren de la nariz a la boca. También eso lo he visto mucho cuando voy a supermercados. Ahora aquí en Nueva York se requiere que utilicemos las cubiertas faciales en público y mucha gente usa las cubiertas faciales por debajo de la nariz porque es más conveniente y lógicamente que eso no es apropiado. ¿Cuál sería la verificación? Bueno, hay una verificación visual con registros permanentes. Por ejemplo, hay una frecuencia prescrita de que cada 10 minutos, a cada hora, va a haber una observación de 10 minutos para ver si realmente el plan se está cumpliendo. La distancia, el distanciamiento social, el uso de cubiertas faciales. ¿Pueden haber soluciones tecnológicas? Sí, de hecho estamos viendo compañías que están innovando en esta área para poder tener estas soluciones y tener los registros electrónicos. Los datos sobre la efectividad de las cubiertas y máscaras por cada lote comprado, porque cada lote va a tener un certificado de análisis, por ejemplo, va a ser importante. ¿Cuáles serían las acciones correctivas? Bueno, recapacitar si las personas no están siguiendo las normativas, reorganizar el flujo de trabajadores, el tráfico de trabajadores, el tipo de trabajo y el registro de acciones correctivas. Este es un ejemplo de una compañía que está utilizando la observación visual. Entonces aquí tenemos el distanciamiento social, la actividad que envuelve a más de un trabajador, por lo menos 2, y están a ver si están manteniendo el distanciamiento social, cuando empieza, cuando termina, quiénes fueron los que fueron observados, Jerry y Tom, a qué hora fueron observados, haciendo qué, y luego, ¿están siguiendo el distanciamiento social correctamente? Sí. ¿Están llevando las máscaras y las cubiertas? Sí. Entonces, otras cosas como algunos comentarios necesarios y las iniciales de la persona que está haciendo este registro. Pero los dispositivos disponibles para monitorear el distanciamiento social están empezando a salir al mercado. Por ejemplo, de clip-on pagers, o sea, el término en inglés, yo creo que todo el mundo entiende eso. Los relojes inteligentes tienen montones de información que se puede acumular y llaveros inteligentes también. Estos están basados en ondas de radio o Bluetooth. Entonces, los datos recogidos son en tiempo real y va a haber un sistema de alarma, luces, sonidos que le van a indicar al trabajador cuando están a menos de 2 metros de distancia de otro trabajador. Los datos se guardan en la nube y luego se analizan y se pueden registrar. Y hay 2 áreas en las cuales son importantes. El traceo del contacto, si este es el empleado 1, vemos que está bien porque tiene más de 2 metros. El empleado 2 y 3, no. Entonces, aquí empiezan los sistemas de alarma. Pero también podemos ver limpieza y desinfección cuando es necesaria. Si sabemos que una persona resulta positiva para COVID, podemos ver dónde estuvo, en qué áreas, y entonces estas áreas serían donde vamos a poner mayor importancia para hacer una desinfección más a fondo si fuera necesario. Esas son unas de las marcas que están disponibles en el mercado por medio de ondas de radio. Es el sistema TRIAX y como ven en este caso está en el casco. Y luego eso es de Bluetooth de Samsung Electronic y es el sistema de reloj o dispositivo inteligente. Y viene ese sistema nuevo, el ST-Mode, que aquí lo están usando como un collar y también para mantener la distancia, y cuando no se mantiene la distancia nos va a indicar eso. Entonces, la persona que está revisando puede ver, hacer los análisis, quién y en qué hora no siguió el distanciamiento social para poder entonces seguir los sistemas de verificación. Número 2, detección de síntomas de COVID-19 para excluir personas que pueden estar enfermas. ¿Cuál es la validación? Las guías del CDC y la FDA para nosotros. Para ustedes puede ser el Ministerio de Salud. Los límites críticos: no admitir empleados con síntomas de enfermedad, temperatura, cuestionarios, evaluaciones físicas, lo que estén utilizando para documentar esa evaluación. La verificación es un poco difícil.
pero siempre vamos a tener los registros que están indicando que todos los empleados han sido evaluados cada día y también apps para que los empleados reporten o certifiquen ellos mismos la ausencia de síntomas. Lógicamente que eso se usa para poder maximizar el tiempo de trabajo, para no usar tiempo solo en la evaluación. Acciones correctivas serían recapacitar y el registro de acciones correctivas. Lavado frecuente de manos, más lo que sabemos más. La validación son las guías disponibles y sabemos que son 20 segundos con agua y jabón. La frecuencia, Ulvi, sería variable dependiendo de las actividades que la persona está haciendo en ese momento, pero definitivamente tiene que haber un control. ¿Cuál es la verificación? Observaciones en cada hora. También eso tendría que verse porque si hay un tiempo, el tiempo va a ser importante, pero si hay un cambio de actividad o si alguien pasa de un área a otra, tal vez va a haber la necesidad de tener un lavado de manos a esa hora también. Acciones correctivas, recapacitar, mejorar las instrucciones con lenguaje o diagramas apropiado para que la gente entienda. Si en Estados Unidos tenemos operarios que tienen diferentes idiomas, entonces todas estas instrucciones tienen que estar en varios idiomas. Y el registro de acciones correctivas. Evitar tocarse la cara, más simple. Tenemos las mismas guías. Los límites críticos es algo que no se ha definido. Nunca no es un límite, ¿verdad? Tal vez tenemos que ver un porcentaje, 90% del tiempo, mientras estamos estableciendo la cultura y la verificación puede ser observaciones cada hora. Acciones correctivas, recapacitar, mejorar las instrucciones con la lengua apropiada, el lenguaje apropiado y los diagramas o las fotos apropiadas. El registro de acciones correctivas. Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente. ¿Cuál es la validación? Bueno, seleccionar desinfectantes aprobados que son efectivos contra el coronavirus. En Estados Unidos, estos aparecen en la lista N de la EPA, donde podemos ver si son apropiados para el virus corona. Los límites críticos es la concentración de desinfectante y el tiempo de contacto que están establecidos para poder hacer una desinfección. Y la verificación sería los registros del desinfectante y la prueba de ATP para verificar la limpieza. ¿Por qué no usamos otras pruebas, por ejemplo, de anticuerpos o de virus? Porque no son confiables hasta el momento. O sea, lo más confiable es, ya sabemos que la prueba de ATP funciona bien para verificar la limpieza y eso es suficiente. Acciones correctivas, recapacitar, evaluar los procedimientos estandarizados y el registro de acciones correctivas. La última, minimizar la propagación de la comunidad es más difícil, pero la estrategia clave es presentar la información acerca de la transmisión y del COVID-19 y cómo prevenirla, usando lenguaje y modalidades de instrucción apropiados. La gente tiene que comprender realmente qué es este virus y esta enfermedad. La recomendación es que se presente la información y se haga un examen corto después de la capacitación para poder hacer un asesoramiento de que el trabajador entendió la información. El problema es que es difícil verificar el comportamiento fuera de la planta. ¿Cuáles serían las acciones correctivas? Recapacitar y probar otra modalidad de instrucción diferente que tal vez sea más efectiva. Una consideración final sobre esto. Se necesita establecer esta cultura de control del COVID-19 para asegurar una implementación consistente que sea proactiva y no reaccionaria. Hasta el momento hemos sido reaccionarios porque estamos contra tiempo, pero tenemos que ser proactivos siguiendo adelante. Es sumamente importante porque para disminuir la propagación en las comunidades donde los trabajadores residen, se necesita tener esta cultura o este hábito desarrollado. ¿Y por qué me debe importar? Parece demasiado trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no hacemos esto? Bueno, las consecuencias son muy, muy graves. Demandas judiciales que ya las empezamos a ver. Violaciones regulatorias, multas, mala publicidad, huelgas, abandono de trabajo, trabajadores enfermos, cierre de la planta y por lo tanto escasez de alimentos. No podemos realmente evitar o
hacer estas estrategias tan importantes y hacerlo bien. Y quería agradecer a todos mis colegas de la Universidad de Cornell porque esta información es un grupo de trabajo y agradecer por su participación en este seminario. Y en ese momento le voy a pasar el podio a la doctora Usaga. Muchas gracias, doctora Olga, por su excelente presentación. De verdad que ha sido súper interesante tener tanta claridad con respecto a, por ejemplo, lo que ustedes han estado haciendo con las diferentes comunidades. De verdad que interesantísimo el poder saber, por ejemplo, sobre las estrategias que ustedes han realizado con estas reuniones virtuales, con las preguntas. Y ese último slide sobre por qué es importante hacerlo es muy valioso porque a veces solo pensamos en una de las partes, pero definitivamente hay que pensar en todo. Le comento que, por ejemplo, algunos de los asistentes han visto que este tema no es solo de las personas del área científica, sino también de las personas del área de seguridad ocupacional, por ejemplo. Así que creo que va a ser un material muy valioso para la totalidad de las compañías y no solo, por ejemplo, a las personas que se dedican a la parte científica. Bueno, yo tengo una vez más el honor de presentar a la profesora Jessie Usaga. Ella es profesora catedrática del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, de la Universidad de Costa Rica. Jessie, por favor, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Ania, a Ilse por la invitación. Un honor poder compartir este webinar con la doctora Padilla Seikert, quien fue mi tutora, mi mentora durante mis estudios doctorales y a quien le guardo una gran estima, respeto y admiración. Acá lo que vamos a hacer es una parte más resumida de protocolos y experiencias para la prevención del COVID-19 enfocados en el caso de Costa Rica. Para poder desarrollar esa presentación, lo que se hizo fue revisar el protocolo oficial que publicó el Ministerio de Salud de Costa Rica y además entrevisté 10 empresas nacionales, incluyendo empresas multinacionales, medianas, pequeñas, muy pequeñas, para poder entender qué es lo que estaban haciendo a nivel práctico y poder compartir con ustedes algunos ejemplos. Todavía existe un poquito de temor de compartir imágenes o mostrar videos de lo que estamos haciendo, porque como decía la doctora Padilla Seikert, existe información que se está generando al día a día. Entonces tenemos el temor de que si lo estamos haciendo correctamente. Pero debemos ser proactivos, como bien lo decía la doctora Seikert. Y para ser proactivos necesitamos información. Aclaraciones importantes. Las medidas preventivas para el COVID-19 que se establezcan no son exclusivas de la industria alimentaria. Posiblemente los ejemplos que yo muestre acá podrían ser efectivos también en una industria que manufactura medicamentos, dispositivos médicos, pinturas, porque son medidas enfocadas en las personas y, como bien se aclaró en la presentación inicial, no están enfocadas en los alimentos. Otra aclaración importante es, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud hablaba que es probable que estemos hablando de un virus que llegue a ser considerado como endémico, es decir, que vino para quedarse, como otras enfermedades, como la gripe común o el VIH, donde, por ejemplo, en el VIH no tenemos vacuna, pero la población conoce las medidas para prevenirlo. Eso es súper importante tenerlo en consideración porque puede implicar que se deba hacer una inversión que no es para corto plazo, una inversión en recursos, en cambios dentro de las instalaciones o en educación para poder hacer cambios que sean efectivos y que protejan al personal de las plantas procesadoras a largo plazo. Otra aclaración importante es que en algunas ocasiones se le ha cedido la responsabilidad de forma automática al personal de calidad o de control de la inocuidad cuando no es necesariamente el caso. ¿Qué tiene el personal de calidad e inocuidad que nos ayuda para poder establecer estas medidas de prevención? Tiene todo el conocimiento en el establecimiento de protocolos estándar, sabe cómo monitorear, sabe cómo registrar. Sin embargo, el COVID-19 es más grande que solo la zona de procesamiento. Podría llegar a cualquier colaborador dentro de la planta de procesamiento. Y estoy hablando de personal administrativo, de personal
estamos hablando de gerencias inclusive, no hay exclusión en este caso. Entonces, la recomendación es que quien monitorea, quien controla estas medidas de prevención, sea un equipo, por ejemplo, para que no recaiga sobre una única persona. Cualquier persona es propensa a padecer la enfermedad en cualquier momento, si se expone, si no mantiene las medidas preventivas. Y lo otro es que al cubrir más allá del personal de producción, necesitamos tener más ojos, más opiniones de todo el funcionamiento de la compañía. Ahora, esta presentación tiene dos partes. Tenemos las iniciativas gubernamentales y las iniciativas empresariales. Sí tenemos que reconocer que antes de la pandemia, nosotros como región tenemos una gran ventaja. Otros países también tendrán sus reglamentos, pero en Costa Rica y en Centroamérica tenemos un reglamento que es de acatamiento obligatorio, donde, por ejemplo, ya se exigía que los colaboradores reportaran una serie de síntomas de enfermedades que se pueden transmitir por alimentos. Sin embargo, como vemos acá, dentro de esos síntomas también se incluye la diarrea, también se incluye la fiebre, dolor de garganta. O sea, quiere decir que si este reglamento se había implementado de la forma correcta y se estaba monitoreando adecuadamente, ya en las plantas procesadoras de alimentos hay cultura para reportar los síntomas que nos preocupan en el marco de esta pandemia. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Costa Rica emitió muy temprano, al inicio de la pandemia, unos lineamientos técnicos para prevenir COVID-19 en plantas procesadoras. En el mes de marzo ya existía un documento disponible en la página web público que cualquiera puede revisar y se actualizó en el mes de abril. Son documentos que están cambiando con frecuencia, son documentos que podrían recibir modificaciones en cualquier momento y que deberíamos tener personal en las plantas de procesadoras que estén revisando el documento con frecuencia para poder acatar las nuevas recomendaciones que están basadas en los hallazgos científicos. Dentro de ese manual de recomendaciones del Ministerio de Salud vienen lineamientos muy puntuales. Por ejemplo, vamos a potenciar lo que es la atención remota de clientes y proveedores. Si no es estrictamente necesario que vengan a la planta, lo vamos a mantener a la distancia. Vamos a identificar esos puestos de trabajo donde se puede hacer un trabajo remoto, un teletrabajo. Pero en el caso específico de Costa Rica, no es que de pronto a mí se me ocurre mandar a alguien a la casa, sino que hay toda una serie de lineamientos del Ministerio de Trabajo que dice quién puede hacer teletrabajo, en qué condiciones, cómo lo vamos a monitorear, cómo va a ser el informe, para que se mantenga eso dentro del marco regulatorio y no vamos a caer en un incumplimiento de las leyes. Por otro lado, se indica que la administración debe de informarle al personal, debe de establecer condiciones para favorecer el distanciamiento social. Es indispensable que facilite equipo de protección personal, que comunique los protocolos oficiales, por ejemplo, de lavado de manos, de la forma correcta de toser y estornudar, y que invierta y facilite todos los insumos necesarios para asegurar un ambiente limpio, con unos protocolos establecidos específicamente para las superficies de contacto frecuente. Ahí es donde el personal de calidad y inocuidad puede aportar toda su experiencia y todo su conocimiento para poder desarrollar estos protocolos. Este documento también dice que hay responsabilidades que son propias de los colaboradores, como por ejemplo reportar los síntomas, mantener ese distanciamiento social. Indica que los colaboradores son responsables de mantener sus artículos personales limpios, de mantener el protocolo de salud que se recomienda, el distanciamiento social, el lavado de manos, hacer uso correcto de todo el equipo de protección personal que se facilita y lavarse las manos cada vez que corresponda. Esto es importante porque por más que se tenga un monitoreo estricto dentro del procesamiento, si los colaboradores no adquieren la información, la hacen propia, podrían incumplir estas recomendaciones en su día a día, a nivel familiar, dentro de sus burbujas sociales o en las actividades extralaborales. Y con esto ponen en riesgo a todos los demás colaboradores de la compañía. Entonces, es una capacitación que va más allá de lo que hacemos en planta, es sensibilizar para que las personas se puedan proteger en toda su rutina, dentro y fuera de la compañía. Tenemos también algunas indicaciones que da el Ministerio para los establecimientos. Es indispensable tener recordatorios visibles de los protocolos más importantes, como el lavado de manos, como la forma correcta de toser y estornudar. Debemos tener los insumos en servicios sanitarios. Ese es un documento que encontré disponible en la página web de SENASA, donde decía cuáles son los
insumos que hay que tener en un servicio sanitario, nos funcionan también para prevenir el COVID-19. Hay una recomendación explícita de poner marcas para el distanciamiento social, para poder recordar a los colaboradores esa distancia que es difícil de medir con el ojo nada más, con el ojo humano. Y entonces muchas plantas han implementado, por ejemplo, stickers, calcomanías en el piso o en las paredes para poder recordar al personal. Y sí hay un lineamiento puntual que dice todas las áreas de uso común, que es, por ejemplo, comedores, salas de reuniones, deben mantenerse al 50% de aforo. Y esto es un lineamiento oficial que para Costa Rica específicamente es de acatamiento obligatorio. Hay una restricción en el uso de elevadores, por ejemplo, se dice que se debe garantizar la distancia de esos 2 metros y si el elevador es muy pequeño, circulará una persona a la vez. Hay indicaciones específicas sobre la atención al cliente. Idealmente se recomienda que sea programado, que sea individualizado y también hay lineamientos específicos para los servicios de alimentación. Estos lineamientos específicos fueron pensados en los servicios de alimentación que ofrecen atención al público, pero si la planta procesadora tiene un servicio de alimentación dentro de su operación regular, deberá acatar estos lineamientos, que son un documento adicional y que también están disponibles en la página web del Ministerio de Salud. Y por último, los establecimientos se dice que debemos tener esos dispensadores de alcohol en las entradas, en las salidas, en las zonas de atención al público. Ahora, para los vehículos hay una indicación específica que se debe hacer de forma diaria una limpieza y desinfección de las partes internas y de las superficies de contacto frecuente y que deben el personal que maneja estos vehículos debe contar con alcohol en gel. Para las plantas que tienen su propio consultorio médico hay una serie de recomendaciones puntuales. Ese consultorio médico es el responsable de hacer la comunicación directa hacia el Ministerio de Salud, hacia las autoridades sanitarias, pero también hacia la jefatura inmediata de aquellas personas que sean casos sospechosos de portar la enfermedad. Se dice que tiene que tenerse un registro más detallado de aquellas personas que tienen factores de riesgo como la diabetes, cardiopatías, hipertensión, personas mayores o con padecimientos pulmonares. Y para todas las atenciones que se hagan, especialmente para esta población en riesgo, debemos tener registros al día. Para el caso de las compañías donde no hay consultorio médico, la indicación es que es responsabilidad del colaborador y de su jefatura inmediata comunicarse vía telefónica con la línea que en Costa Rica está disponible para atender todos los casos sospechosos y para facilitar información de las personas que creen que han estado en contacto con una persona positiva. Entonces, si hay consultorio, es el personal del consultorio quien se comunica con el Ministerio de Salud. Si no hay consultorio, es el colaborador o su jefatura inmediata quien hace el contacto lo más pronto posible con las autoridades sanitarias. A nivel de iniciativas de industria, como les comenté al inicio, esto se obtuvo a través de entrevista de diferentes empresas quienes muy amablemente compartieron las estrategias que han implementado. La primera que todos coinciden es capacitación y sensibilización. ¿Cada cuánto? Muchas de las empresas dicen, al inicio lo estábamos haciendo a diario. Capacitaciones súper concretas, pequeñas y muy claras de los síntomas, de cómo nos lavamos las manos para prevenir la enfermedad, de recordar el distanciamiento social, de recordar los protocolos para saludar, para toser y estornudar. Por otro lado, algunas actividades que no eran estrictamente necesarias se eliminaron. Por lineamientos del Ministerio de Salud no podemos tener ni actividades recreativas, ni actividades sociales, ni actividades deportivas. Además de esto, la industria dijo, bueno, vamos a eliminar, por ejemplo, si hay que hacer inspecciones en plantas donde tenemos historial de que siempre cumplen con los lineamientos o los requisitos de calidad y inocuidad de materias primas, entonces a esas no las vamos a visitar con tal frecuencia. Vamos a eliminar la degustación de productos en supermercados y así cada compañía fue haciendo una evaluación de cuáles eran esas actividades no esenciales que podrían eliminarse por el momento. Muchas implementaron trabajo remoto para todos esos puestos de trabajo que lo permiten.
Hay empresas que están facilitando insumos de protección personal para el personal fuera en las instalaciones. Muchísimas de estas empresas entrevistadas dicen haber entregado mascarillas al personal para que la utilice fuera del trabajo, del horario laboral. Muchos han dado inclusive dispensadores de alcohol en gel para que su personal utilice durante el tránsito de sus hogares a la planta procesadora. Y algunos inclusive, este es un ejemplo de una planta muy pequeña en Costa Rica que adquirió desinfectantes y antes de que se vayan los colaboradores en la tarde, prepara soluciones desinfectantes para que ellos se lleven frescas y puedan desinfectar superficies de contacto frecuente en el tránsito, en su camino a casa. Y les enseñaron, inclusive algunos les han dado desinfectantes para que tengan en el hogar, de tal forma que puedan preparar soluciones y se protejan al regresar. Esto es una iniciativa muy puntual de una empresa muy pequeña, se dificultaría muchísimo implementar en una compañía más grande. A nivel de transporte, ¿qué están haciendo algunas empresas? Bueno, algunas están proponiendo un transporte compartido entre esos equipos de trabajo, entre esas burbujas que se han desarrollado a nivel interno para evitar que los colaboradores utilicen diferentes medios de transporte público, por ejemplo. Algunos tienen transporte subcontratado que les permite mantener el distanciamiento social de los 2 metros sugeridos por las autoridades sanitarias y hacer un proceso de limpieza y desinfección. Incluso hay compañías en Costa Rica que están facilitando el proceso de limpieza y desinfección de estos transportes. Y incluso una compañía de las que entrevistamos nos dijo, nosotros implementamos todo el pago automatizado para las estaciones de peaje para nuestro personal que está circulando y que es difícil de sustituir. Por ejemplo, esos profesionales donde solo tenemos uno y de esa persona depende de decisiones importantes de la compañía. Les estamos facilitando el dispositivo para que no tenga que abrir su ventanilla y tener interacción con la persona a la que le tengo que pagar para poder continuar mi camino. En indumentaria, muchas empresas han instalado pediluvios para desinfectar los zapatos de calle y la gran mayoría ya tenía esta política establecida de utilizar calzado de uso exclusivo en las instalaciones. Las que no lo tenían han estado invirtiendo para ahora tener un zapato de uso exclusivo. En el control de higiene, ¿qué cosas curiosas han cambiado algunas compañías? Bueno, algunos dijeron vamos a utilizar dispositivos automatizados para el lavado de botas para que el personal no tenga que estar en contacto con un cepillo o una superficie que sea de mayor contacto frecuente. Y esto va a ser más eficiente, más rápido. Y hay una de las compañías entrevistadas que dijo, nosotros invertimos en adquirir lavadoras industriales para lavar toda la indumentaria, mascarillas y demás acá y evitar que esos uniformes estén saliendo y entrando de la compañía. A nivel de equipo de protección personal, muchísimas empresas ya utilizaban la mascarilla en Costa Rica. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, algunos, además de la mascarilla, ahora están implementando el uso de una careta, o sea, doble barrera, mascarilla y careta, y otros lo que han cambiado es el protocolo de frecuencia de la mascarilla. No la utilizan por más de 4 horas. Y hay un lugar donde se depositan esas mascarillas y hay personal dentro de la compañía que está haciendo esa limpieza y desinfección para poder reabastecer al personal de mascarillas. Otros protocolos o cosas que han cambiado a nivel industrial, algunos han hecho cambios en la programación, están entrando más temprano para poder mantener ese distanciamiento social de los 2 metros y poder separar a las personas antes de entrar a la línea de producción. Otros están empezando 3 horas antes y terminando 3 horas después para poder diluir el personal en las instalaciones por un mayor periodo de tiempo, todo respetando los requisitos legales que existen según el Ministerio de Trabajo. Algunos han implementado pausas para el lavado de manos. Ya hay empresas que hacían esto antes, otros lo han implementado producto de la pandemia. Un lavado de manos cada 30 minutos es lo que indican que están haciendo o cuando hay contacto con la cara o hay alguna situación de riesgo. Muchas empresas han implementado lo que es pausas programadas para la desinfección de superficies de contacto frecuente y a nivel de, por ejemplo, comedores o instalaciones de uso común, aquí se han establecido protocolos, horarios, subgrupos para poder favorecer el distanciamiento social. Con transporte,
Bueno, encontramos el caso de una compañía, una transnacional, que dijo, el alcohol en gel me parece insuficiente para una persona que anda todo el día distribuyendo alimentos en un camión. Entonces instalaron un sistema para lavado de manos, donde tiene un tanque de agua y tiene los dispositivos para que el chofer del camión y los repartidores puedan lavarse las manos con agua y jabón por esos 20 segundos sugeridos. Hay empresas que establecieron el tamizaje de temperatura una vez al día al inicio de la jornada laboral. Otros lo están haciendo inclusive hasta 2 veces al día. Para todo el tema de atención al cliente se han establecido, se han colocado, por ejemplo, barreras acrílicas de separación mientras adquirimos la cultura. Y en el caso de áreas comunes como los comedores, nos encontramos ejemplos de compañías que decidieron invertir. Algunos han construido comedores adicionales, otros han adquirido o alquilado, por ejemplo, toldos, mesas y sillas y los han colocado en zonas verdes que ya antes utilizaban para actividades de recreación o deportiva y ahorita están utilizando esas zonas para poder garantizar el distanciamiento sugerido por las autoridades durante esos periodos de receso. Cosas que se han eliminado, por ejemplo, nos indican que en las áreas comunes ya no tenemos ese salero, ya no tenemos el dispensador de servilletas para evitar tener más superficies de contacto común. Otros han eliminado, por ejemplo, todas las manijas de las puertas y han instalado equipo automatizado para que yo pueda abrir las puertas con el codo, con la mano, con el pie, con la cadera y no necesariamente con las formas tradicionales. Hay sustitución. Por ejemplo, vimos el caso de una compañía que decía que ellos rutinariamente facilitan refrescos, aguas al personal en refrigeradores con puertas. Entonces lo que hicieron fue cambiar ese refrigerador a un refrigerador que no tiene puertas y capacitar al personal para que solamente toque el producto que va a consumir y no todos los demás. Otros lo que colocaron fue una persona ahí que se encarga de tocar y sacar las cosas y dárselas al personal y no todo el personal tocando esa superficie. Los poquitos estaciones de lavado que quedaban con un mecanismo tradicional han sido eliminados, han sido sustituidos por lavado de manos que se puedan accionar con el pie o de otra forma. Y me pareció interesante ver el cambio de prácticas. Aquellas compañías que antes utilizaban la práctica de que el personal, por ejemplo, cuando hay subsidio y hay servicio de alimentación, donde las personas se servían los alimentos, esa práctica se eliminó y ahora los alimentos se entregan en porciones individualizadas con sus propios utensilios y se están estableciendo nuevos protocolos para reducir el contacto entre quien sirve y quien consume alimentos y también para colocar esos utensilios en zonas seguras y evitar que se dé un contacto frecuente entre las personas. Con eso entonces cerraría esta presentación. Son ejemplos muy concretos, podría ser que evolucionen en el tiempo, podría ser que algunos cambien y que la ciencia nos diga, bueno, ya no se justifica ser tan estrictos en algunas cosas o que más bien debamos reforzar. Y solo los presentamos aquí para darles algunas ideas de lo que creemos podría ser funcional. La Universidad de Costa Rica también ha generado material para la industria, está disponible en la página web de la universidad y del CITA, y también hemos desarrollado una serie de infogramas para consumidores, porque no solo somos plantas de alimentos los que estamos con el temor de contraer la enfermedad, es un asunto social, es un asunto de cultura que debemos cambiar en todos los niveles. Y con esto agradezco el espacio. Muchas gracias, profesora Jessie. Discúlpeme que estaba en mute. Quiero agradecerle muchísimo por su presentación el día de hoy y de verdad muy práctica. Los comentarios que estamos recibiendo son excelentes. Y me parece además que es una gran oportunidad para todas las personas que están con nosotros el realizarles preguntas. Tenemos un espacio de por lo menos 15 minutos más para preguntas, pero ya tenemos algunas, así que se las voy a comentar. Para la doctora Olga, nos dicen que si este material que está en la página web de la Universidad de Cornell está disponible también los videos para
ser consultados por las personas, digamos, de nuestros países, de nuestra región? Claro que sí, todo el material que está disponible en la página web del Institute for Food Safety.cornell.edu está, se puede bajar, se puede utilizar. Los videos a los que referí, que son videos de 4 o 5 minutos, está el link para ir al video que está en YouTube. O sea, está totalmente abierto para que ustedes los utilicen. Doctora Olga, qué bueno, eso es una excelente noticia para todos. Después también algunas personas nos han estado preguntando por la necesidad de ver las presentaciones después del webinar y compartirlo con otras personas que forman parte de la compañía. Entonces, yo quiero contarles que sí, que nosotros vamos a subir el video de esta presentación al canal de YouTube de ILSI y les vamos a estar avisando para que lo puedan utilizar. También tenemos otra pregunta, bueno, la felicitan, ¿verdad? Hay varias felicitaciones y desde República Dominicana el señor Dionisio Carvajal nos dice, escuchando a la doctora Olga Padilla necesitamos educar, educar y educar hasta crear una cultura no solo por esta pandemia, sino sobre todo por la garantía de la inocuidad. Además, el cierre de una planta de alimentos implica despidos y esto a su vez crisis en la economía. ¿Cuál es su opinión, doctora, al respecto? Definitivamente los despidos han creado mucha desestabilidad económicamente aquí en Estados Unidos. Plantas que ya han despedido empleados porque no pueden trabajar tiempo completo. Esta pausa en la producción ha sido también muy dramática para la gente. El gobierno ha tratado de dar algunos incentivos económicos para que la gente pueda quedarse en la casa por los meses que han sido necesarios para bajar la pandemia. Pero sí, la pandemia ha afectado todo el sistema económico, y por eso es que es tan difícil que la gente continúe con la cultura de protección, porque se sienten muy desesperados de que no pueden trabajar. Y aquí en el estado de Nueva York, por ejemplo, estamos en la fase 1 de la reactivación económica. Entonces, hay ciertas actividades que se mantuvieron abiertas todo el tiempo, lo que es la producción de alimentos, porque fueron esenciales. Y ahora construcción se reactivó en la fase 1, pero podemos mantener la fase 1 siempre y cuando las pautas que el gobernador ha establecido se sigan a todo nivel. O sea, que la curva de la enfermedad tiene que estar bajando, tiene que que haya bastantes pruebas, porque en ese momento lo que estamos haciendo es haciendo muchas pruebas a nivel de toda la población para saber cuál es el nivel de infección, y también manteniendo el distanciamiento social. Pero sí, el aspecto económico es sumamente grave y es muy difícil de controlar. Va a haber una recesión que va a durar por varios meses y no años. Sí, señora, yo creo que eso, además, pues en los noticieros hemos estado viendo, ¿verdad?, las respuestas de las bolsas de diferentes países a esta situación. Hay una pregunta para la doctora Jessie, dice, ¿son las caretas igualmente efectivas que las mascarillas? Jessie, no te escuchamos, creo que estás en mute. Gracias, Ania. Ahora. Depende, y sobre eso hay mucha discusión a nivel mundial, ¿verdad? Porque hay calidades de caretas. Hay caretas hechas a nivel casero que no llegan hasta el nivel de la nariz y la boca queda expuesta, entonces es como que si no tuviera careta. Entonces, no voy a generalizar, voy a decir que todo depende y hay indicaciones estandarizadas de las dimensiones y de los tipos de materiales que se sugieren. Y por eso es que no podríamos decir aquí en este foro abiertamente la careta no sirve, la careta sustituye la mascarilla o la mascarilla sustituye la careta. Todo depende de las características de ese equipo de protección personal y de las dimensiones e incluso de los materiales. Y sobre eso, como bien decía Olga, hay mucha información que se está generando de cuánta protección está, y debemos estar al día, debemos estarnos actualizando para ver qué nos dice la ciencia sobre estas barreras de protección y qué características
posiblemente tengamos que cambiar, pero depende de las dimensiones, depende de los materiales y algo más importante, depende de las prácticas de uso. Yo puedo tener careta y puedo tener mascarilla, pero si no respeto las barreras, igual meto las manos porque tengo incomodidad, porque se empaña la careta, porque me pica la nariz, entonces los dispositivos, los equipos de protección personal pierden validez. Y hay que recordar que el distanciamiento social es número 1. O sea que utilizar la careta y las mascarillas no es para poder estar cerca de las personas. Es realmente otra barrera que se utiliza. Gracias. Eso es tan importante porque incluso yo he visto tomas y en algunos lugares se ven las personas usando careta y además mascarilla, ¿verdad? Entonces habría también que ver cuál es el grado de comodidad de usar ambos dispositivos, ¿verdad? Y sobre todo en una zona donde tal vez es un poco más caliente o más húmedo y eso genera pues algún tipo de picazón, etcétera. Dicen también con respecto a las mascarillas que por qué no se pueden usar más de 4 horas. No tenemos información que nos diga lo contrario. Quisiéramos tener más información que nos indique cuál es la frecuencia de recambio. Sin embargo, algunas compañías prefirieron establecer este corte porque notaron que las mascarillas empiezan a humedecer, que las mascarillas empiezan a saturarse y entonces es una medida preventiva. Es una medida preventiva. Hay empresas que incluso las están cambiando con más frecuencia y algunos las están dejando por más tiempo. Eso es algo que podría cambiar en el tiempo, pero sí es cierto que una mascarilla, especialmente si es de tela, se puede saturar, se puede humedecer y puede perder efectividad de protección. Sí, de hecho, una de las grandes compañías en Estados Unidos de yogur, ellos están planeando 4 mascarillas desechables por persona por día. Sí, sí, qué interesante, ¿verdad? También se me ocurre que muchos de esos dispositivos están también elaborados para salas de cirugía, para espacios más como hospitales, clínicas, ¿verdad? Y que tal vez hay que revisar, como ustedes bien lo están diciendo, que de acuerdo al nivel de humedad de los lugares donde se están utilizando las plantas, etcétera, pues realmente cuál es el nivel de saturación que se podrían llegar a tener, ¿verdad? Porque son dispositivos que inicialmente se elaboraron para otro uso, pero que ahora los estamos usando dentro de plantas de preparación de alimentos. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el riesgo en una planta donde procesamos alimentos secos? El riesgo no es diferente. Cuando hay alimentos secos, siempre es el contacto de persona a persona, la transmisión que ocurre del virus. Entonces, sí es cierto que tal vez en las superficies el virus dure menos por la desecación, pero no tenemos datos con respecto a eso. Pero las guías y las pautas a seguir son las mismas. El distanciamiento social tiene que estar seguido todo el tiempo para poder disminuir el riesgo de la enfermedad. Además también que si es necesario y obligatorio la implementación de los pediluvios. Pediluvios es la palabra. Cuando hay un muy bajo nivel de humedad en el empacado. Sí, eso a nivel regulatorio hay indicaciones, pueden cambiar de país a país, de si se requiere o no tener. Sí, lo que comparte la industria es que sí están prefiriendo hacer un cambio de calzado, ¿verdad? Del calzado de calle contra el calzado en la industria. Y algunas empresas que trabajan con productos secos no tienen pediluvios del todo para evitar introducir humedad. Y bueno, esto es algo muy importante de aclarar, que las medidas preventivas que se establezcan no pueden contraponer lo que ya recomendamos para inocuidad. Respetamos todas las indicaciones que ya existen, que ya están publicadas y que ya están estudiadas para inocuidad y además ponemos las medidas preventivas para COVID-19. Pero no es que estamos sustituyendo las prácticas habituales ni las recomendaciones que ya existían en términos de inocuidad. Y, por ejemplo, no introducir humedad en plantas de productos secos es algo que nosotros no deberíamos cambiar producto de esta enfermedad. Definitivamente. La humedad en una planta seca no es recomendado porque crea problemas. O sea que más bien es sumar acciones y no entonces limitar las anteriores para poner unas nuevas, digamos, ¿verdad? Eso tiene que ser sumamente claro para todos.
Okay. Claro, y bueno, hoy más que nunca debemos de reforzar los sistemas de inocuidad, no por el COVID-19, sino porque no queremos competir contra los recursos hospitalarios. Hay enfermedades transmitidas por alimentos, por ejemplo, una intoxicación por Clostridium botulinum, donde el paciente puede llegar a necesitar un respirador. Hoy más que nunca no podemos darnos el lujo de que un paciente ingrese a un servicio hospitalario con un padecimiento de esta naturaleza. Entonces, reforzar toda la capacitación y las medidas para garantizar la inocuidad es prioridad. Y además de eso, establecer todas las medidas necesarias para proteger al personal. Claro. Hay otra pregunta para la doctora Olga. Dice que creería que siendo el COVID un riesgo para la continuidad del negocio y a pesar de que no es un riesgo como tal para la inocuidad de alimentos, es pertinente incluirlo como un peligro basado en el riesgo en un plan de, supongo que en los planes normales de inocuidad a nivel de las plantas. Es una muy buena pregunta porque el asunto del COVID-19 no es por inocuidad alimentaria, sino es por la protección del trabajador, del colaborador. Pero sí es importante, yo lo que diría es agregar al plan que ellos tienen un área de COVID-19, que realmente no es exactamente con inocuidad alimentaria, pero es definitivamente parte del sistema de la compañía. No sé si la doctora Saga tiene otro sí, comentario. yo creo que el cuidado que hay que tener es no mezclar, ¿verdad? No, por ejemplo, es inaceptable establecer acciones vinculantes con los alimentos, como aumentar concentraciones para desinfectar productos frescos o producto de la enfermedad, porque estamos combinando conceptos. La inocuidad es algo que lo deberíamos mantener, el control de la inocuidad constante, independientemente del marco de la pandemia. Pero sí, esos recursos que ya conocen en las empresas, de cómo establecer protocolos estandarizados, de cómo hacer un plan para monitorear acciones preventivas, todo eso es lo que debemos rescatar. Y si podemos establecer esos documentos específicos para el control de esta enfermedad, que como les decía, debe abarcar más que el personal de producción, bienvenido sea. Todo eso va a favorecer, todo eso va a sumar para el control y la contención de la enfermedad. Claro. Y la doctora Osaga tiene un punto muy importante, que es que la gente está con mucho temor y están tratando de utilizar concentraciones más altas de ciertos productos o desinfectantes porque creen que es mejor. Eso no es cierto. O sea, los desinfectantes deben usar a la concentración adecuada. De hecho, hemos visto en Estados Unidos un incremento en las intoxicaciones químicas o problemas con productos químicos porque la gente tiene tanto temor que está utilizando más de lo adecuado. Por ejemplo, concentraciones muy altas de cloro a nivel de la casa para tratar de desinfectar frutas y vegetales, cosa que no se recomienda en lo absoluto. Las frutas y vegetales, cuando uno las compra y las lleva a la casa, nada más es lavarlas con agua fría y remover las suciedades que están en la superficie. Pero hemos visto ese efecto que nos da mucho pesar porque la gente no sabe lo que está haciendo. Ha pasado aquí también, doctora, en varias oportunidades, incluso en los noticieros han tenido que llevar personas, ingenieros químicos, para explicarle a la gente que no pueden mezclar cloro y vinagre para, se supone, ser más eficientes en sus limpiezas en las casas, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Tengo una pregunta sobre el aire acondicionado. Dice, si el virus prevalece, no, perdón, el virus prevalece en el aire acondicionado, ¿cuál es el manejo que se debe dar de los filtros de los aires acondicionados? En el área de ventilación es un área que se está estudiando más, pero no pareciera que el aire acondicionado en sí sea el problema. El problema es que la gente que está cerca de otra persona, entonces tal vez el flujo de aire va a tratar de llegar a la otra persona más rápido. Pero en los aires para filtros, se están utilizando filtros HEPA que tienen filtración contra microorganismos y en algunas situaciones hemos visto que están utilizando también luces ultravioleta en adición a los filtros para poder mantener
un bajo nivel de contaminación en los filtros del aire acondicionado. Pero esta área todavía no se ha investigado suficiente para poder dar una recomendación. Ok. Hay otra pregunta que dice Alejandra Rodríguez, dice, ¿ve conveniente el uso de herramientas como ATP para verificar efectividad de la limpieza en otras áreas comunes, no solo en la industria alimentaria, sino más bien en oficinas, áreas de alimentación u otras superficies? Mira, la prueba de ATP está bien establecida y definitivamente es una buena forma de medir la limpieza de todas las superficies. Y yo creo que en la presentación de la profesora Jessie también ella hacía mucho énfasis en el hecho de que había que hacer un control, ¿verdad? En todas las otras áreas, en las áreas de reunión, si hay servicios de alimentos también, así que también fuera de la zona de procesamiento específicamente, pues hay que hacer este tipo de limpiezas. Ujú. Dice otra pregunta, Julio César nos la hace, dice, sobre la lista N de la EPA no se indican concentraciones. ¿Podría recomendar una fuente confiable? Si la lista N de la EPA lo que dice es el producto y por el número del producto es la mejor forma de poder determinar cuál es el producto que ha sido aprobado. Y lo que se recomienda es que entonces cuando uno tiene el producto que lo compra, que tiene un nombre comercial, hay que seguir las instrucciones dadas por el suplidor del producto. Eso es lo recomendable. Ahora, para desinfección general, la FDA y el CDC también tienen instrucciones con respecto a desinfección de superficies en general. Esas están ya establecidas, por ejemplo, por cloro en la industria alimentaria. Y lo que hay que tener en cuenta es que algunas de esas recomendaciones son para desinfectar áreas en las cuales ha habido, por ejemplo, en la casa, un enfermo con COVID-19. O sea, es diferente. Ahí es una desinfección fuerte porque había una persona que estaba en un área encerrada por varios días y entonces tenemos una contaminación más fuerte. Pero en la industria alimentaria tenemos que seguir las concentraciones que hemos usado, son apropiadas y no se necesita realmente utilizar altas concentraciones que no son recomendadas. Y que incluso dicen los doctores, los dermatólogos, que han tenido muchísimas consultas porque la gente se ha quemado las manos, ¿verdad? Sí. Usando mezclas de cosas para, se supone, tenerlas más limpias. Sí, es muy importante que para las manos lo que se recomienda es el alcohol de 60% por lo menos y no cloro para las manos o otros desinfectantes porque no están aprobados para el contacto con la piel, están aprobados para superficie. De hecho, hay una pregunta que dice que si es mejor usar jabón que el alcohol para las manos. Sí, es mejor usar el jabón, lavarse con agua y jabón. Esa es la primera recomendación. Se recomienda usar el alcohol en gel o en líquido cuando no hay la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, porque el jabón es sumamente efectivo por aquella capa de lípida que tiene el virus, que lo que hace es básicamente abrir esa capa y entonces el virus ya no está viable. Ahí me parece importante agregar que si algo bueno nos ha dejado esta crisis es fortalecer el hábito de lavado de manos, porque el lavado de manos no solo viene a prevenir esta enfermedad, sino un número importante de enfermedades transmitidas por alimentos que circulan entre la población. Entonces, el lavado de manos va a ser la herramienta por excelencia para protegernos de esta y de otras enfermedades. Para la doctora Jessie también dice que es más recomendable usar guantes, lavarse las manos o usar alcohol en gel. Un guante mal utilizado es lo mismo que unas manos no lavadas. Entonces vamos a decir que depende de las prácticas. No hay, por ejemplo, una recomendación que diga que el personal tiene que usar guantes como tal. Yo puedo tener las manos desnudas, sin guantes, si tengo unas adecuadas prácticas de higiene, si hago un lavado frecuente con la técnica recomendada. Si hay guantes, los guantes también se tienen que lavar, desinfectar y hacer frecuencia de cambio. No es que el guante me hace infalible contra las enfermedades, ¿verdad? Yo tengo que igual tener prácticas de higiene y el alcohol en gel funciona como una medida cuando yo no tengo la opción
de lavarme las manos, pero no debería ser el sustituto. Por ejemplo, si yo trabajo en una planta donde trabajo con tubérculos, con gran cantidad de materia orgánica, el alcohol en gel podría no ser tan efectivo y el lavado de manos sí. Y va a ser más económico el lavado de manos que utilizar solo alcohol en gel como medida. Entonces, mi recomendación es que el lavado de manos sea la regla de oro y si se utilizan guantes, que implementemos acciones para garantizar la higiene adecuada y el recambio de esos equipos de protección personal y que utilicemos el alcohol como una medida complementaria o que la utilicemos cuando no hay posibilidad de hacer el lavado de manos con agua y jabón. Sí, de hecho, tiene uno que pensar que cuando uno utiliza el alcohol, como el alcohol es un desinfectante también, es no solo la concentración, sino el tiempo que es efectivo. Entonces, el alcohol rápidamente se evapora. Entonces, es una medida temporal que es efectiva, pero no es tan efectiva como lavarse las manos. Hay otra consulta que dice, ¿qué pasa con las mascarillas de tela? ¿Podrían ser una opción en planta de alimentos en caso de mayor comodidad? De hecho, el 100% de las empresas entrevistadas usan mascarilla de tela y cuando les pregunto de la motivación, no quieren competir contra los servicios de salud y de atención médica. Es un asunto más ético, humano, de colaboración. Porque si se tiene el distanciamiento social y además tenemos buenas prácticas de evitar hablar durante la jornada laboral o de tener interacción con otras personas a nivel físico, esa barrera es más que todo para proteger a otra persona de no infectarlo si yo estoy enferma y no tengo síntomas. Entonces, de hecho, en la totalidad de los casos están utilizando mascarilla de tela. Una mascarilla de tela, eso sí, que lo que ha cambiado es la frecuencia de recambio o las prácticas para recogerlas y aplicar un adecuado proceso de limpieza y desinfección. Pero les puedo compartir esa experiencia que las empresas dicen que están prefiriendo el producto elaborado de tela. Y Jessie, la pregunta es, ¿esos productos de tela son de doble capa o no? Sí, el Ministerio de Salud de Costa Rica emitió unos lineamientos, inclusive casi que hay un patrón de costura para diseñarlas e inclusive hay empresas que están elaborando estos equipos de protección personal de tela que envían las mascarillas al Ministerio de Salud y se hace una evaluación para ver si tienen más de una capa y para ver el nivel de protección y reciben incluso como ponderaciones. Y entonces, sí, hay una recomendación oficial del Ministerio de Salud de cómo debería ser y sí, doble capa es la recomendación. Y está en la página del Ministerio de Salud por si alguien quiere revisar incluso el patrón para la construcción. Incluso hay videos de cómo ¿sí? construir, cómo diseñarla y algunas empresas se han basado en eso para contratar a unos pequeños productores que les ayuden en la elaboración de estos dispositivos. Sí. Hay otra consulta, dice, se ha dicho que los contagios de miles de trabajadores en plantas se deben a la contaminación de la infraestructura de ventilación. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto de esta hipótesis? Sinceramente, es difícil de probar, lógicamente, en ese momento, pero con lo que sabemos de cómo se transmite el virus, nosotros no creemos que esa sea la mayor fuente de contaminación. Definitivamente es la interacción cercana, constante, de persona a persona. Y si usted ve el sistema de ventilación de una planta, tiene que ver también el área, ¿verdad? Porque si es un área grande, hay un factor de dilución. Entonces, ahí más bien no se puede establecer si es un riesgo más alto o no. De hecho, probablemente no. El riesgo más alto siempre es estar cercano con una persona en la cual, sobre todo en las plantas, hay mucho ruido, hay mucha humedad, entonces es muy fácil transmitir la enfermedad a otra persona si uno está en contacto por más de 10, 15 minutos en contacto cercano. Y eso es lo que pasa en esas plantas. Las plantas empacadoras, están la gente a la par de cada uno y tienen que comunicarse. Y al comunicarse tiene que hablar fuerte y lógicamente esa área donde están ellos, y recuerden que la permanencia en aerosol, la vida media es como 1 hora. O sea, ahí es donde la transmisión ocurre. Incluso esta misma persona, Joan Bocanegra, nos dice que si consideran que esta pandemia transformará el diseño sanitario en las plantas.
Probablemente que sí, porque lo que estamos viendo es que las plantas tienen que hacer un esfuerzo grande para poder diseñar el tráfico de los empleados por la planta y también el distanciamiento. Hubo otra pregunta que estaba en una de las preguntas que habían recibido en anterioridad con respecto a la automatización. Van a haber oportunidades, lógicamente compañías van a estar tratando de ver cómo pueden disminuir ciertas cosas manuales por máquinas para poder entonces mantener el distanciamiento social por control en ese caso de la máquina, en vez de estar varias personas muy juntas. Yo creo que sí, yo creo que estos cambios que se están implementando ahora y tecnologías que se están desarrollando para la pandemia van a ser importantes para el futuro. Nos preguntan también si consideran que es importante cuál es la posición que ustedes tienen al respecto del uso de arcos sanitarios en el acceso de personal a las instalaciones de empaque. Bueno, en Costa Rica tenemos la recomendación de las autoridades sanitarias de un no definitivo, porque, bueno, si utilizamos concentraciones de desinfectantes altas, más bien podríamos poner en riesgo la integridad, la salud física de ese colaborador. Por ejemplo, si utilizamos desinfectantes que se recomiendan para superficies y no para uso dermatológico, podríamos incurrir en quemaduras y demás. Y después recordemos que si hay una persona con COVID-19, tiene el virus y lo va a liberar por cuando habla, cuando respira, cuando estornuda, cuando tose. Y entonces, aunque la desinfectemos y logremos una esterilidad, una vez que pase el arco sanitario, si esa persona estornuda y no tiene las prácticas adecuadas, libera el virus. Entonces, es una medida que no nos ayuda a mitigar el riesgo. El riesgo son las prácticas y no sustituye un arco sanitario, más bien pone en riesgo a las personas, a los colaboradores, y no sustituye las recomendaciones básicas de distanciamiento social y una adecuada higiene. Sí, exactamente. Tenemos otra pregunta que dice, me queda claro que la enfermedad no se transmite por alimentos, pero me genera duda por qué tanto énfasis en no tocarse la boca. Y adelante, no sé cuál es la... Sí, porque lo que queremos es minimizar el riesgo. Y lo que sabemos es que el virus preferencialmente va a transmitirse por las membranas del sistema respiratorio. Entonces, eso es lo que estamos tratando de minimizar. Y cuando uno está en contacto, por ejemplo, si alguien está hablando con uno y esa persona estornuda o algo y tiene en las gotículas están en la mano de uno y uno no se da cuenta porque es un spray, ¿verdad? Pequeño. Entonces, el momento en que nosotros nos tocamos la nariz y las membranas, ahí es cuando el virus puede empezar a transmitirse. Por eso es que ponemos tanto énfasis en cambiar ese hábito, porque es una vía de transmisión no tan común como la transmisión por inhalar el virus, pero también es posible, sobre todo cuando está uno en contacto cercano. O sea que la infección puede ser por la inhalación de las partículas del virus o porque uno está tan cerca que también las partículas del virus pasan a la mano de uno y si uno no se lava las manos y se toca los ojos, la nariz y la boca, puede haber la transmisión. También para la doctora Jessie, ¿cuál es su opinión sobre el uso de cabinas de desinfección y qué agente desinfectante podría ser el indicado en estos casos? Me imagino que por cabina de desinfección se refiere a estos túneles sanitarios que tienen un spray de desinfectante. Mi posición es la misma que la del arco sanitario. Hacemos una desinfección momentánea de la superficie, de lo que pase por ahí, pero no sustituye las prácticas de distanciamiento social y de higiene y de un adecuado lavado de manos y de prevenir toser y estornudar cerca de otra persona. Entonces, si se refiere a eso, a esos túneles donde circulan las personas y están expuestas a un desinfectante, mi posición es que no es la barrera idónea única para controlar la enfermedad y que debemos ser muy cautelosos porque más bien podríamos estar poniendo en riesgo la integridad del personal. Hay Sí, una pregunta sobre... nosotros no recomendamos el uso de esos sistemas.
Perdón, doctora, sí. Hay otra pregunta, dice, ¿es favorable que nos limpiemos los guantes y nos tocamos la boca o la cara, la nariz? Yo creo que eso es importante porque la gente piensa que por ponerse guantes puede seguir ahí, ¿verdad? Incluso van al baño y regresan con los guantes puestos. Esas son cosas que hemos visto en los servicios de alimentos, los que somos nutricionistas. Entonces, adelante. ¿Qué piensan? Sí, de los guantes se tienen que tratar como si fuera la mano, o sea, no es diferente. La superficie se va a contaminar igual y tienen que mantenerse tan limpios como si fuera la mano desnuda. Y lógicamente cuando uno sale del área de proceso no puede llevarse los guantes, tienen que cambiarlos en ese momento. Dice, la manipulación de la mascarilla de tela no descartable genera un riesgo mayor. Esto ya que se satura durante el uso diario. ¿Cuál es la recomendación para mantener su uso? Supongo también el hecho de estar cambiando la mascarilla, ¿verdad? O lavándola. Sí, hay protocolos recomendados, pueden encontrar de entidades oficiales a nivel mundial que dicen cómo se coloca la mascarilla, dónde la toco, dónde no la toco y cómo la coloco en un lugar seguro. Por ejemplo, sí hemos visto empresas que tienen la mascarilla, pero la mascarilla se va con el personal y llega a la zona común, se la quita tomando la de la zona donde tiene contacto con la boca y la coloca a la par de la mesa donde va a almorzar con una persona muy cercana. Entonces ahí básicamente descartamos todas las medidas preventivas que se habían establecido durante esa jornada laboral. Hay recomendaciones generales y si usan mascarilla, es importante tener capacitación, sensibilización sobre el uso correcto de ese dispositivo de protección personal y protocolos estándar de cómo se descartan y cómo se recambia y en qué lugares es permitido y cómo se debe realizar. Y al principio debemos invertir tiempo, recursos y energía monitoreando el uso de ese equipo de protección personal. En algunas Siguiendo compañías, Adelante, perdón. hemos visto que lo que están haciendo es recomendando que las mascarillas se guarden en una bolsa de papel. Eso es lo que están recomendando en algunas de las compañías con las que hemos estado tratando. Porque preguntan en esa misma línea, doctoras, el tema de que si se pueden esterilizar, o sea que en el momento en que esas mascarillas de tela se termina el día de trabajo, entonces, ¿cuál sería el procedimiento para que estén otra vez disponibles y limpias? ¿Con un simple lavado? Sí, el lavado con jabón y detergente es suficiente. La recomendación aquí de la FDA y la CDC es que si se ponen en una máquina lavadora, si se puede usar con agua caliente, pues mejor, pero agua fría con jabón es suficiente para mantener la cubierta facial limpia. También recomiendan que si se puede usar la secadora también ayuda por el calentamiento de la superficie. Y una última pregunta, dice, ¿qué esperar de esas pruebas de COVID que están ofreciendo algunos laboratorios? Si es, digamos, recomendable utilizarlas o si mejor no. En el momento nosotros no las estamos recomendando porque la exactitud y la certidumbre de las pruebas no son infalibles. Y de hecho, muchas veces hay que usar las pruebas varias veces para poder obtener como el promedio, digámoslo así. Y también el problema es que esas pruebas, muchos lo que hacen es tratar de determinar si hay una partícula de virus, pero no nos dice si el virus está viable o no. O sea, la información que ofrecen las pruebas en ese momento no es tan importante y realmente el resultado no es claro cómo se puede utilizar esa información. Las pruebas se utilizan más a nivel epidemiológico para poder determinar si las poblaciones han estado en contacto o han tenido, son casos asintomáticos, pero en cuestiones directamente para aplicación en superficies y en casos individuales no son tan útiles. Sí, tal vez para agregar, hay un protocolo oficial de la Organización Mundial de la Salud de cómo se deberían implementar los protocolos por análisis de PCR para superficies. Sin embargo, consideremos que la cantidad de partículas virales que pueden caer en una superficie son mucho más reducidas que la que puede liberar una persona. Y entonces, cuando nosotros tomemos esa muestra, con solo colocarla
en el agua peptonada o en el buffer o en la sustancia en la que vamos a transportar, podríamos hacer una dilución y podríamos encontrar partículas virales no necesariamente viables, o sea, que no estén generando la enfermedad. Y esto es dinero, esto es recursos y no son pruebas baratas, accesibles. Entonces, en una situación en la que estamos, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos que hacer un uso racional de los recursos y donde indudablemente vamos a tener que invertir para poder implementar algunas de las medidas que sí están probadas, que funcionan, creo yo que redireccionar esos recursos hacia la prevención podría ser más efectivo que invertir en análisis de superficies. No sé si es que se acabó el tiempo. No, fui yo que estaba hablando en mute, perdón. La última pregunta era, ¿qué implicaciones podría tener para la industria alimentaria el hecho de que se hayan obtenido resultados positivos de COVID-19 en heces o en aguas residuales? Sí, esta es una indicación nueva de información que estudios que se hicieron en China, de que gente que tenía el virus también se pudieron detectar en las heces de enfermos. Y lo que indica es que el enfermo lógicamente va a tener una reacción gastrointestinal y entonces lo que va a haber es presencia de partículas de virus en las heces. Lo que no está claro es si el virus va a ser viable en ese momento. Y pareciera que no, pareciera que la concentración y el tipo de partículas virales no son suficientes para producir enfermedad. Pero eso es información que se está ahora analizando y haciendo más estudios para poder verificar realmente si las partículas virales fueron capaces de producir entonces la infección. Hay gente que en casos extremos la recomendación que hacen es que hay que tener cuidado, sobre todo cuando la gente utiliza el excusado o el inodoro, y la recomendación es que entonces se cierre la tapa para que si haya aerosolización del material, que no haya haber un sistema de riesgo para la persona. Pero como les digo, en ese momento no es claro si es un riesgo o no. Jessy, no sé si tienes Sí, y otros. también tal vez es importante aclarar que uno puede tener cosas en sus heces que no necesariamente fueron adquiridos por alimentos, ¿verdad? Sí, no, eso no es por alimentos. Eso hay que Exacto, tenerlo muy claro. No fue por alimentos, sino que la infección pasó del exacto. sistema respiratorio al sistema gastroenterólogo. Exacto. Sí, que la conclusión errónea de que si está en heces es porque viene por un alimento, la debemos corregir, Correcto. porque podríamos tener una serie de organismos en las heces que no llegaron a nuestro sistema por alimentos. Y voy a hacer esta última porque creo que es muy importante. Dice, sobre la recepción de materias primas, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Se deberían desinfectar los empaques? ¿Se deberían dejar en cuarentena 24 horas las materias primas? Como el riesgo de transmisión por superficies, especialmente cuando tiene insumos que vienen en transporte y que han estado empacados varios días, no tienen ningún riesgo a ese momento. Mi opinión personal es que el riesgo básicamente es cero. Sí, Ok. nosotros no estamos recomendando tampoco implementar un protocolo específico para materias primas, siempre y cuando se mantenga la distancia entre quien recibe y la persona que entrega. Esa es la parte importante para prevenir COVID-19. No nos preocupa tanto cartones, cajas plásticas y demás, que como bien dice Olga, pueden haber estado expuestos al ambiente por periodos prolongados y ya no tenemos el riesgo. Sí, la transmisión siempre es, el riesgo siempre es estar en contacto con una persona y no a la superficie tanto.
Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas que nos han enviado, incluso al correo me llegaron 2 preguntas y las evacuamos, así que yo creo que hemos logrado cumplir prácticamente con el 100% de este panel de preguntas que queríamos realizar. Yo quiero una vez más agradecerles muchísimo a ustedes dos, a la doctora Olga Padilla Sacur y a Jessie Usaga, a ambas, el nivel de las presentaciones. Puedo decirles que hay más de 15 o más comentarios agradeciéndoles, que por favor les compartamos ambas presentaciones, así que yo creo que ha sido todo un éxito las presentaciones de ambas, han sido muy claras, felicitaciones por por todo, ¿verdad? Así que muchas gracias a ambas. Quiero agradecer también, por supuesto, a los asistentes que se han mantenido durante toda la presentación y también a aquellas personas que han realizado sus preguntas porque han enriquecido aún más el desarrollo de este webinar con cosas muy puntuales. Y por supuesto, finalizando, quiero invitarlos a que estén muy atentos a actividades que estamos realizando en ILSI Mesoamérica y en todas las entidades de ILSI a nivel de Latinoamérica que estén visitando nuestras páginas web. Y les contamos que, por ejemplo, tenemos hoy este webinar que vamos a terminar. Luego, ahora el 4 de junio, vamos a tener otro sobre la producción de medicamentos anti-SARS-CoV-2 en la zona de Latinoamérica con 2 expertos de Argentina y de acá de Costa Rica. Y muy importante para todos los que nos han acompañado hoy, que el próximo 11 de junio vamos a tener el segundo webinar al respecto de los temas que tienen que ver con la industria alimentaria y es específicamente sobre la evaluación del riesgo real y la continuidad del negocio. Aquí vamos a tener a 2 personas del mismo nivel, del más alto nivel, igual que las profesoras Jessie Usaga y la doctora Olga Padilla. Vamos a tener al señor Jairo Romero, que también es muy conocido por todos nosotros, y al doctor Fernando San Pedro de la Universidad de Minnesota. Así que queremos agradecerles mucho, les esperamos, por favor estén atentos a las invitaciones y no duden, por supuesto, en enviar cualquier tipo de pregunta extra que quieran hacerle a los conferencistas, que se las podríamos hacer llegar para que, por supuesto, evacúen sus consultas. Muchas gracias, que pasen muy buen día y los esperamos en nuestras próximas actividades.